en las aguas turbulentas del Caribe del siglo XVIII, donde la ley del mar era la única que importaba, surgió una figura que desafiaría no solo las normas sociales de su época, sino que se convertiría en una de las piratas más temidas y controversiales de la historia. Su nombre era Annie Bonny, y su historia está llena de pasión, traición, violencia y secretos que la sociedad de su tiempo no podía aceptar. Hoy descubriremos cómo una mujer irlandesa se convirtió en una leyenda de los mares, cómo sus relaciones íntimas la llevaron a cometer actos de extrema crueldad, y por qué su condena no fue solo por piratería, sino por algo mucho más escandaloso para la época. Si te fascinan las historias reales más oscuras de la piratería, asegúrate de suscribirte y activar la campanita, porque este es solo el primero de una serie dedicada a los piratas más sanguinarios de la historia. Anne Cormac nació alrededor de 1697, en el condado de Cork, Irlanda, pero su vida estuvo marcada por el escándalo desde el primer día. Su padre, William Cormac, era un abogado respetable que mantenía una relación prohibida con la sirvienta de la familia, Peg Brennan. Cuando su esposa descubrió la infidelidad y el embarazo de la sirvienta, el escándalo fue tan grande que William tuvo que huir de Irlanda con su amante y su hija ilegítima. La familia se estableció en Charleston, Carolina del Sur, donde William logró reconstruir su fortuna como comerciante y plantador. Pero Anne creció marcada por este origen escandaloso, desarrollando un temperamento feroz que la convertiría en una leyenda. Los relatos de la época describen a una joven pelirroja de belleza salvaje, pero con un carácter explosivo que aterrorizaba, incluso a los hombres más duros del puerto Anne. Desde muy joven, Anne mostró una naturaleza rebelde y violenta que escandalizaba a la sociedad colonial. Se cuenta que a los 13 años, apuñaló a una sirvienta con un cuchillo de mesa durante una discusión, dejándola gravemente herida. En otra ocasión, golpeó tan brutalmente con una vasija de barro a un pretendiente que había intentado forzarla, que el hombre quedó inconsciente durante horas. Anne, su padre, preocupado por su comportamiento, intentó controlarla mediante un matrimonio arreglado. Pero Anne tenía sus propios planes. A los 16 años, conoció a James Bonny, un marinero, sin fortuna, pero con conexiones en el mundo de la piratería. Contra la voluntad de su padre, Anne se casó con James en una ceremonia secreta, esperando heredar la fortuna familiar. Sin embargo, William Cormac, furioso por la desobediencia de su hija, la desheredó completamente. Los rumores dicen que Anne, en un acto de venganza desesperada, incendió la plantación de su padre antes de huir con su nuevo esposo a las Bahamas. Aunque nunca se comprobó su culpabilidad, el incendio destruyó completamente la propiedad y arruinó a William Cormac. Nassau, el refugio más famoso de piratas del Caribe, Anne descubrió un mundo donde las reglas convencionales no existían. Su esposo James resultó ser un cobarde y un informante del gobierno, denunciando a otros piratas a cambio de dinero. Esta traición no solo humilló a Annie, sino que despertó en ella un odio profundo hacia la debilidad masculina que marcaría toda su carrera pirata. Anne fue en las tabernas de Nassau donde Anne conoció a John Calico, Jack Rackham, un pirata carismático famoso por su elegancia y su crueldad. La atracción entre ambos fue inmediata e intensa. Calico Jack era conocido, no solo por sus éxitos en el mar, sino por su reputación como amante apasionado. Los testimonios de la época describen encuentros sexuales tan intensos entre Anne y Jack que escandalizaban incluso a los piratas más experimentados. Pero la relación entre Anne y Calico Jack no era solo pasional, era profundamente tóxica. Ambos compartían una crueldad que se alimentaba mutuamente. Se dice que durante sus encuentros íntimos, Anne exigía que Jack le contara en detalle las torturas que había infligido a sus víctimas, encontrando en estas descripciones una excitación morbosa que la enloquecía de placer. La situación se complicó cuando James Bonny descubrió la infidelidad de su esposa. Según las leyes de la época, una mujer adúltera podía ser azotada públicamente y su amante ejecutado. Pero Anne y Jack tenían una solución brutal para este problema. Una noche, James Bonny desapareció misteriosamente del puerto de Nassau. Su cuerpo nunca fue encontrado,
pero los testimonios sugieren que Anne lo atrajo a una cita secreta, donde Jack lo estaba esperando. Los detalles de lo que sucedió esa noche son escalofriantes. Según relatos de piratas que conocían a la pareja, Anne participó activamente en la tortura de su esposo antes de matarlo. Se dice que ella misma le cortó los dedos uno por uno, mientras Jack lo interrogaba sobre las denuncias que había hecho a las autoridades. El asesinato de James Bonney no fue solo un crimen pasional, fue el bautismo de sangre que convirtió a Anne en una asesina despiadada, liberada de su matrimonio de la forma más brutal posible. Anne se unió oficialmente a la tripulación de Calico Jack, a bordo del Revenge, pero esta decisión traería consecuencias inesperadas. En el barco pirata, Annie conoció a Mary Red, otra mujer que se hacía pasar por hombre para sobrevivir en el mundo de la piratería. En la relación entre Anne Bonny y Mary Red fue uno de los aspectos más controversiales y malentendidos de su historia. Inicialmente, Anne creyó que Mary era un hombre y sintió una atracción inmediata hacia él. Cuando descubrió la verdad, en lugar de alejarse, Anne desarrolló una fascinación obsesiva hacia Mary, que algunos historiadores interpretan como la primera relación documentada entre mujeres piratas. Los testimonios del juicio posterior revelan detalles íntimos perturbadores sobre esta relación triangular. Anne, Calico Jack y Mary Red formaron un trío que escandalizó incluso a la tripulación pirata más experimentada. Se cuenta que Anne exigía que tanto Jack como Mary participaran en rituales sexuales violentos que incluían elementos de dominación y sumisión extremos. Pero esta dinámica compleja tenía un lado mucho más siniestro. Anne había desarrollado una necesidad patológica de controlar y dominar a sus amantes a través de la violencia. Los marineros que sirvieron en el Revenge describieron escenas nocturnas donde los gritos de placer se mezclaban con gritos de dolor, creando una atmósfera de terror en todo el barco. La crueldad de Anne Bonny en el mar superaba incluso a la de los piratas más sanguinarios de su época. A diferencia de otros piratas, que mataban por necesidad o para enviar un mensaje, Anne parecía disfrutar genuinamente del sufrimiento de sus víctimas. Los relatos de los supervivientes de sus ataques la describen como una mujer que reía mientras torturaba, que encontraba placer sexual en la agonía de otros. En uno de los ataques más documentados, el Revenge capturó un barco mercante español cargado de esclavos. Mientras la mayoría de los piratas se concentraban en el botín, Anne se enfocó en los pasajeros. Según testimonios de supervivientes, obligó a los hombres capturados a presenciar mientras ella violaba y torturaba a sus esposas e hijas. Los que intentaron intervenir fueron castrados vivos por Mary Red bajo las órdenes de Anne. Pero quizás el acto más despiadado de Anne Bonny fue lo que hizo con los niños capturados en ese mismo barco. Los testimonios revelan que Anne tenía una fijación particular con causar sufrimiento a los menores, no por sadismo puro, sino porque había desarrollado la creencia de que la sangre de niños inocentes le daba poder sobre sus enemigos. Este comportamiento aberrante la convirtió en una figura temida incluso entre los piratas más crueles. La relación entre Anne, Jack y Mary se volvió cada vez más tóxica y violenta. Los celos de Jack por la atención que Anne prestaba a Mary llevaron a confrontaciones brutales que terminaban invariablemente en orgías de violencia y sexo que aterrorizaban a la tripulación. Se dice que en una ocasión Jack intentó violar a Mary para demostrar su dominancia, pero fue Anne quien lo detuvo cortándole 3 dedos con su sable. Esta dinámica autodestructiva alcanzó su punto máximo cuando Anne quedó embarazada. Paternidad del niño era incierta. Podía ser de Jack o de cualquiera de los numerosos amantes que Anne había tomado durante sus incursiones piratas. Pero lo que más aterraba a la tripulación era la reacción de Anne al embarazo. Anne, en lugar de moderarse, se volvió aún más violenta y sádica a los últimos meses de la carrera pirata de Anne Bonny. Fueron un descenso hacia la locura más absoluta. Embarazada y furiosa, comenzó a asesinar a miembros de su propia tripulación por infracciones menores. En una ocasión, decapitó a un marinero porque había mirado demasiado tiempo sus pechos hinchados por el embarazo. En otra, castró a un timonel porque había sugerido que debería descansar más por su estado. El final llegó en octubre de 1720, cuando el barco del cazador de piratas Jonathan Barnett
sorprendió al Revenge cerca de Jamaica. Lo que sucedió durante esa batalla final reveló la verdadera naturaleza de los hombres que habían seguido a Anne y Bonny, mientras los piratas masculinos, incluyendo a Calico Jack, se escondían borrachos en la bodega del barco. Solo Anne y Bonny y Mary Red lucharon valientemente contra los atacantes. Anne, embarazada de varios meses, luchó con una ferocidad que impresionó incluso a sus captores. Según los relatos, mató a 3 soldados con su sable, antes de ser finalmente dominada. Su último acto de desafío fue escupir en la cara de Calico Jack cuando lo sacaron de su escondite, gritándole las palabras que se hicieron famosas en sí: «Hubieras luchado como un hombre, no morirías como un perro». El juicio de Anne Bonny en Spanish Town, Jamaica, se convirtió en una sensación internacional. Por primera vez en la historia, una mujer era juzgada por piratería, pero los cargos reales iban mucho más allá. Los testimonios revelaron la verdadera extensión de sus crímenes en asesinato, tortura, violación, y lo que los jueces describieron como actos contra natura, en referencia a sus relaciones sexuales con múltiples parejas. Durante el juicio, emergieron detalles aún más perturbadores sobre la vida sexual de Anne. Los testigos describieron rituales nocturnos en el barco pirata, donde Anne obligaba a marineros capturados a participar en actos sexuales, mientras sus compañeros los torturaban. Estos testimonios pintaron el cuadro de una mujer que había convertido la violencia y el sexo en una sola obsesión inseparable. La defensa de Anne fue tan escandalosa como sus crímenes. En lugar de negar los cargos, desafió abiertamente a la corte, declarando que prefería morir como una mujer libre que vivir como una esclava de las convenciones sociales. Cuando le preguntaron sobre sus múltiples relaciones sexuales, respondió con una crudeza que escandalizó a todos los presentes: «Un hombre puede tomar tantas mujeres como desee, pero cuando una mujer toma a los hombres que necesita, la llaman putan. Yo tomo lo que quiero, cuando lo quiero». Sin embargo, el embarazo de Anne le salvó temporalmente la vida. La ley inglesa prohibía ejecutar a mujeres embarazadas, por lo que su sentencia fue pospuesta hasta después del parto. Esta demora resultó ser crucial, porque poco después del juicio, Anne Bonny simplemente desapareció de la prisión de Spanish Town. Nunca se supo cómo escapó, quién la ayudó o qué pasó con ella después. Las teorías sobre el destino final de Anne Bonny son tan variadas como perturbadoras. Algunos historiadores sugieren que su padre William Cormac sobornó a los guardias para liberarla y llevarla de vuelta a Carolina del Sur. Otros creen que fue rescatada por piratas leales que la ayudaron a huir a Madagascar, donde supuestamente vivió el resto de su vida bajo una identidad falsa. Pero la teoría más siniestra, apoyada por algunos documentos fragmentarios, sugiere que Anne nunca abandonó realmente su vida criminal. Según esta versión, cambió su identidad y continuó operando como pirata en el Océano Índico, donde las autoridades europeas tenían menos control. Los relatos de ataques piratas, inusualmente crueles en esa región durante las décadas siguientes, incluyen descripciones de una mujer pelirroja que lideraba a los atacantes con una brutalidad que recordaba inquietantemente a Anne Bonny. La historia de Anne Bonny trasciende la simple crónica de piratería para convertirse en un estudio de caso sobre cómo la violencia, el sexo y el poder pueden combinarse para crear un monstruo humano. Su legado no es solo el de una mujer que desafió las convenciones sociales de su época, sino el de alguien que utilizó esa libertad para infligir un sufrimiento incalculable a otros seres humanos. Lo más perturbador de la historia de Anne Bonny no son sus crímenes individuales, por terribles que fueran, sino la forma en que logró manipular y corromper a todos los que la rodeaban. Calico Jack, que había sido un pirata relativamente convencional antes de conocerla, se convirtió bajo su influencia en un sádico que rivalizaba con ella en crueldad. Mary Red, que había mantenido un código de honor hasta su encuentro con Anne, terminó participando en atrocidades que habrían horrorizado a su yo anterior. En esta capacidad para corromper y destruir a otros a través de una combinación tóxica de seducción sexual y violencia extrema, convierte a Anne Bonny en una figura única en la historia de la piratería. No era simplemente una criminal,
Era un agente de caos que dejaba un rastro de destrucción moral dondequiera que fuera. A los registros judiciales y testimonios de supervivientes revelan que En había desarrollado una filosofía personal profundamente nihilista que utilizaba para justificar sus acciones. Creía que la sociedad era fundamentalmente hipócrita, que las leyes eran solo herramientas de opresión, y que la única verdad honesta era el poder del más fuerte sobre el más débil. Esta visión del mundo la llevó a ver a otras personas, no como seres humanos, sino como objetos para su placer y dominación. El impacto psicológico de Anne Bonny en sus víctimas fue tan devastador como el daño físico que les infligía. Los supervivientes de sus ataques describían pesadillas recurrentes, no solo por la violencia que habían presenciado, sino por la forma en que Anne había parecido disfrutar genuinamente de su sufrimiento. Esta dimensión psicológica de su crueldad agregaba una capa adicional de horror a sus crímenes. La desaparición de Anne Bonny de la prisión de Spanish Town sigue siendo uno de los misterios más intrigantes de la era dorada de la piratería. Las teorías van desde rescates dramáticos organizados por piratas leales hasta sobornos facilitados por su familia acaudalada, pero también existe la posibilidad más siniestra de que haya sido liberada secretamente por autoridades corruptas, a cambio de información sobre otras redes piratas, independientemente de cómo escapó. El hecho de que Anne Bonny nunca fuera recapturada sugiere que tenía recursos y conexiones que iban más allá de lo que la mayoría de los piratas podían acceder. Esto plantea preguntas inquietantes sobre quién realmente era Anne Bonny y qué secretos llevó consigo a la tumba. El legado de Anne Bonny en la cultura popular ha sido en gran medida romantizado, transformando a una asesina sádica en una heroína feminista que desafió las normas de género de su época. Esta reinterpretación ignora convenientemente la verdadera naturaleza de sus crímenes y el sufrimiento que infligió a incontables víctimas inocentes. La realidad histórica es que Anne Bonny representa uno de los ejemplos más extremos de cómo el poder sin restricciones puede corromper completamente a un individuo. Su historia no es una deliberación femenina, sino una advertencia sobre los peligros de permitir que los impulsos más oscuros de la naturaleza humana operen sin consecuencias. Los documentos históricos que sobreviven sobre Anne Bonny pintan el retrato de una psicópata que utilizó su inteligencia, carisma y sexualidad como armas para manipular y destruir a otros. Su capacidad para seducir tanto a hombres como a mujeres, combinada con su total falta de empatía, la convirtió en una depredadora supremamente efectiva. La historia de Anne Bonny nos recuerda que la maldad real rara vez viene envuelta en los clichés que esperamos. No era una villana de caricatura, sino una persona compleja que eligió conscientemente el camino de la crueldad y la destrucción. Su inteligencia y carisma solo hicieron sus crímenes más terrible. No menos en última instancia, Anne Bonny sigue siendo una de las figuras más perturbadoras de la era dorada de la piratería, no solo por la extensión de sus crímenes, sino por la forma en que logró escapar de la justicia y desaparecer en las brumas de la historia. Su legado es un recordatorio de que algunos monstruos humanos son demasiado inteligentes para ser capturados y demasiado peligrosos para ser olvidados. A la próxima vez que escuches historias románticas sobre piratas nobles y aventureros, recuerda la verdadera historia de Anne Bonny, una mujer que convirtió los mares del Caribe en su coto de caza personal, donde la vida y la muerte de otros no eran más que juguetes para su entretenimiento sádico. Esta es la realidad brutal de la piratería que la historia a menudo prefiere ocultar en sí. Esta historia te ha impactado. No olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre los aspectos más oscuros de la historia de la piratería. El próximo video, exploraremos la historia igualmente perturbadora de otro pirata cuya sed de sangre rivaliza con la de Anne Bonny. Hasta la próxima. Y recuerda, la historia real siempre es más terrible que cualquier ficción.